Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Universidad Sin Fronteras. Ya saben que estamos en esta segunda temporada del programa Universidad Sin Fronteras, en el que tratamos de establecer diálogos entre las distintas radios universitarias que conforman la red de radios universitarias de Ecuador, la RUE, y en este espacio semanal que tenemos desde la RUE conversamos y dialogamos con distintos invitados sobre los temas de preocupación de las universidades, de las radios universitarias, pero también y sobre todo de la sociedad y de la ciudadanía ecuatoriana y latinoamericana. Bienvenidos entonces una semana más a este programa de Universidad Sin Fronteras. Antes de presentar al invitado de esta semana y de entrar en el diálogo sobre el tema de esta semana, queremos agradecer y recordarles a nuestra audiencia que además de seguir el programa por las redes de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, por las redes de la RUE, pueden escuchar y pueden ver este programa de manera semanal en todas las emisoras de las radios universitarias de las radios miembros de la RUE. Queremos agradecer a todas las radios y recordarles a nuestra audiencia que nos pueden escuchar y nos pueden seguir de manera semanal por la radio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por la Universidad Central del Ecuador, por su radio universitaria, por la radio y la televisión de la Universidad Técnica del Norte de Ceibarra, por la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, por la radio de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, por la radio de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la radio de la Universidad Estatal de Milagro, la radio igualmente de la Universidad Laica San Gregorio de Puerto Viejo, a la Universidad Técnica Particular de Loja, también le agradecemos y también nos pueden sintonizar en su radio universitaria, a la radio de la Universidad de las Américas y recientemente hemos incorporado también una nueva radio, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar de Cequito. Por todas ellas nos pueden seguir de manera semanal y a todas ellas les agradecemos muy fuerte y muy especialmente su contribución y su participación activa en este programa Universidad Sin Fronteras y en todas las actividades que vamos desarrollando desde la red de radios universitarias de Ecuador. Esta semana vamos a cambiar un poco el tema, nos vamos a alejar un poco de la coyuntura y vamos a analizar algunos temas más estructurales del país. En concreto, esta semana vamos a hablar de la investigación y la vinculación en torno al cacao en el caso de Ecuador. Y para ello hemos invitado esta semana a hablar y a compartir este espacio con nosotros al ingeniero Paul Cedeño. Paul es docente de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, ESPAM. Paul, bienvenido, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Hola, muchas gracias, Palmira. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Para mí, pues, es muy agradable poder compartir las experiencias que nosotros, pues, en la universidad, mediante investigación, mediante vinculación, pues, trabajamos alrededor del cacao. Gracias, Paul. Antes de entrar en materia y en conversación, vamos a presentarle un poco a la audiencia quién es nuestro invitado de hoy. Vamos a leer algunos de tus antecedentes para que la audiencia sepa un poco cuál es el tema y cómo nos vamos a mover en la jornada de hoy, en el programa de hoy. Paul Cedeño es magíster en procesos agroindustriales por la Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Es también ingeniero agroindustrial por la misma institución de educación superior. Ha sido becario de la Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, INIAP, en el Laboratorio de Calidad de Cacao y en este contexto ha sido partícipe de distintas investigaciones en materia de cacao. Paul Cedeño tiene también experiencia en investigación en el área de determinación y evaluación de la calidad integral del cacao y en el área también específica de la elaboración de protocolos de tostado en cacao tipo nacional.
Ha participado en cursos y seminarios sobre la temática y ha impartido también distintos talleres sobre técnicas de fermentación y microfermentación del cacao. En el ámbito profesional, además de en el ámbito docente, tiene experiencia en la elaboración y la catación de licor de cacao y de chocolates oscuros. También ha brindado asesoría técnica en el manejo de cacao en distintos proyectos. Paul, con estos antecedentes vamos un poco acercándonos al tema. Comentábamos un poco antes de empezar que tenemos una audiencia bastante variada, ¿no? No tenemos una audiencia especializada en ningún tema y por eso es importante no solo hacer las presentaciones de nuestros invitados, sino ir introduciendo un poco el tema y dirigirnos un poco a la audiencia en unos términos en los que una audiencia no necesariamente especializada en temas agropecuarios o agroindustriales maneje y de esta manera podamos llevar temas que en realidad no son cercanos, pero que a veces nos parecen un poco lejanos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, vamos a ir introduciéndonos un poco en esta conversación sobre el cacao y sobre los proyectos de investigación y de vinculación del cacao del país y especialmente de la provincia de Manabí, ¿no? Y si te parece, Paul, vamos a comenzar un poco haciendo una revisión, una panorámica, un poco explicando la importancia del cacao, del sector y de las investigaciones un poco del cacao, ¿no? Sabemos que el sector cacautero es uno de los más importantes del país, sabemos que el producto del cacao es uno de los productos también, una de las producciones más significativas con las que cuenta Ecuador. Hay antecedentes, ¿no?, de producción de cacao en el país desde el siglo XVIII y, como decíamos, es uno de los principales productos para la economía del país, ¿no? Incluso el organismo internacional, la ICO, ¿no?, la Organización Internacional del Cacao, por sus siglas en inglés, ofrece datos de producción de cacao a nivel mundial y sitúa a América Latina y especialmente a Ecuador entre uno de los países que más produce cacao de manera casi que sostenida, ¿no? Por lo menos desde que se tienen registros de los datos. Aquí un poco para ir introduciéndonos al tema y teniendo en cuenta esta importancia, la importancia de este producto para la economía nacional, quizás la primera pregunta que nos podemos plantear es si existe la capacidad o si estamos en condiciones de mantener estos niveles de producción a nivel país, o sea, si Ecuador sigue manteniendo esta capacidad de producción para seguir siendo uno de los principales, está entre los 10 países del mundo, ¿no?, en producción de cacao, si existe las condiciones y la capacidad para seguir estando ahí o este recorrido, ¿cuál es la tendencia que sigue, digamos? Bueno, la verdad que en materia de cacao, nosotros como país tenemos mucha experiencia en el cultivo, tenemos mucha experiencia en el manejo post cosecha, que se refiere pues a la fermentación, el secado. Pues, sin embargo, lo primero que tenemos que decir es que el cacao es nativo de Ecuador, ¿no? El cacao, pues, se encontraron investigaciones realizadas en Zamora Chinchipe, en la parte de Palanda, donde, pues, mediante la prueba de carbono 14, una universidad de los Estados Unidos realizó una investigación y encontró restos, pues, de teobromina de 5.500 años. Lo que databa de México por ahí estaba en 3.500 años, que ellos decían que el cacao era originario de la parte central de América. Sin embargo, pues estas investigaciones demuestran, partiendo de allí, ¿no?, que en Ecuador pues ha existido cacao hace 5.500 años atrás. De ahí en la parte comercial, pues nosotros tenemos la historia en Guayaquil, de que más o menos hace 450 años llega el cacao de la Amazonía a Guayaquil por el corredor andino. Y que por acá en Manabí pues tenemos cerca de 250 años de historia con cacao, ¿no? Y comercialmente unos 200 años. Entonces toda esta historia que envuelve al cacao pues no solamente viene desde el ámbito comercial, sino desde el punto de vista cultural. Manabí y las provincias de Guayas, Los Ríos, alrededor del cacao se ha desenvuelto toda una cultura que la gente pues ha venido desarrollando durante muchos años. Ahora, en el año de 1870, 80, hasta el año 1912, un poquito más, el cacao fue el primer rubro de exportación del país, ¿no? Estaba en los primeros lugares dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Y pues de esa manera pues se podía sostener la economía de este país mediante la exportación de cacao. Claro que en esos tiempos pues de manera comercial se daba
en latifundios, eran grandes plantaciones, no como lo hay en la actualidad, que son minifundios que acá en Manabí están dentro de 1 a 2 hectáreas promedio por agricultor. En ese tiempo, pues los Sotomayor pues tenían miles, allá se encontraban por árboles, que si lo reducimos a hectáreas estaban entre 8.000, 10.000 hectáreas de cacao. Entonces, grandes familias que se dedicaban a este cultivo, pero que en ese tiempo les permitía pues ser el primer rubro de exportación del país. Cuando comercialmente el cacao baja a las provincias como Manabí y llega muy bien, se adecua muy bien, ¿no? Se establece muy bien, empieza a dar unas tonalidades de sabores muy distintivas que fueron apreciadas por el mercado. Aquí viene una anécdota que pasó en el puerto de Guayaquil. Cuando llegaban europeos a comprar cacao a Guayaquil, ellos se daban cuenta que el cacao se los tenían en montón y emitían aromas. Y ellos preguntaban que ese era el cacao que querían, que de dónde provenía para poderlo comprar. Y la gente le decía, bueno, este cacao viene de aguas arriba, ¿no? Bajaba de la parte de Balao por el río Guaya al puerto. Y ellos pues, cada vez que venían a comprar decían, yo quiero el cacao de arriba, yo quiero el cacao de arriba. Y desde ese momento pues quedó bautizado como cacao, el cacao ecuatoriano como un cacao de arriba. Actualmente hay una denominación de origen que rige para todo el país, que justamente la denominación es de cacao arriba. Entonces, para entrar un poco en contexto, porque cuando hablamos de cacao, pues primero sabemos el origen de dónde viene, lo que ha representado para el país. Éramos los primeros exportadores en el mundo, nosotros, Ecuador, los primeros exportadores en el mundo. Entonces, eso nos permitió a nosotros crear una historia pues que los productores la hicieron suya. Y cuando tú le preguntas a un productor en Manabí, tú le preguntas a un productor en el Guayas, un productor en Los Ríos que tiene muchos años, ellos te dicen que el cacao es originario de allí. O sea, hay una historia más atrás. Vas y le preguntas a los mexicanos. Yo tuve la oportunidad de estar en México haciendo unos trabajos de consultoría para la empresa Mazapán de la Rosa. Y ellos pensaban que el cacao era mexicano, que el cacao nacía de allí. Entonces, pues, obviamente, hay algunas variedades. La variedad criollo se desarrolló un poco para la parte de norte de América, de Latinoamérica, de Sudamérica, que es la parte de Venezuela, y que fue subiendo por Centroamérica y llegó hasta la parte baja de México. Mira, hay que tener en cuenta, nosotros acá en el Ecuador se han encontrado por ahí, Motamayor encontró cerca de 10 variedades más, aparte de las que comúnmente comercial se conocen, que son el cacao criollo, forastero, trinitario y tipo nacional. Esas son las variedades comerciales, pero actualmente hay 10 variedades más. Y se dice que en la parte de Colombia hay otras variedades más. Y lo importante de esto, Paul, también es, como señalabas un poco tú, que no es solo el dato económico o el dato macro o el dato bruto, sino toda la cultura que se genera alrededor de eso, ¿no? Todas las familias que viven de eso y toda la cultura que se va desarrollando. Ahora, recogiendo un poco esta importancia del cacao, sobre todo en algunas provincias del país y teniendo en cuenta un poco todas estas variedades nuevas que también nos estás comentando, que podemos encontrar en el país y un poco en la zona, ¿cuáles son las condiciones que hacen que el cacao sea tan bueno o que necesitan, digamos, qué condiciones son necesarias para producir este tipo de cacao con esta calidad? ¿Por qué se da tanto el cacao y cuáles son las condiciones que lo facilitan? Ok, mira, el lugar de origen, he tenido la oportunidad de estar en el lugar de origen donde está el cacao, que es la parte de la Amazonía, tanto la alta como la baja. Son árboles grandes, son árboles muy grandes, teniendo en cuenta la competencia que tienen con otros árboles, ¿no? Y son suelos arcillosos, son suelos, en algunas ocasiones, son suelos arenosos. Entonces, estos suelos, las condiciones tal vez no sean las ideales, pero no solamente influye una condición. Los suelos que tenemos acá en Manabí nosotros, pues hay una gran variedad de suelos, pero prima el suelo arcilloso, el suelo arenoso. Si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos suelos volcánicos también, que aportan muchas cantidades de nutrientes. Entonces, sabemos que las plantas se alimentan por las raíces y que una influencia que tiene en este caso los perfiles pudieran ser, en este caso, cómo se alimenta mediante los nutrientes que tiene el suelo. Sin embargo, lo principal es la condición genética. Nosotros tenemos el cacao tipo nacional fino de aroma. Este cacao se ha encontrado dentro de su componente genético un componente que se llama linalol. El linalol, este componente permite emitir perfiles florales al cacao tipo nacional, que no lo tiene ningún cacao. Entonces, el componente genético es principal.
El componente de nutrición mediante el suelo y el manejo es también muy importante, porque al cacao se le da poda, al cacao se tiene que fertilizar y al cacao se tiene que regar. Y, por ejemplo, muchas veces dice, bueno, poda, ¿para qué poda? Las plantas pues reciben energía mediante la fotosíntesis, que les va a permitir posteriormente sintetizar nutrientes, azúcares, que los azúcares son importantes más adelante en el proceso de fermentación para la transformación. Entonces, otro componente es las condiciones climáticas. La forma como caen los rayos perpendiculares en el Ecuador permiten pues que las plantas puedan absorber la energía suficiente y que puedan realizar su fotosíntesis. Hay un trabajo que se realizó, lo realizaron unos colegas de la Universidad Luis Vargas Torres, determinaron la capacidad fotosintética que tienen las plantas en diferentes ambientes y por ahí veían que habían cacaos que estaban en 7, 10, 12 la capacidad fotosintética, o sea que tenían un metabolismo muy acelerado, crecía muy rápido, producía muy rápido y ese componente le permitía a ese cacao tener unas condiciones favorables para ser más productivo. Entonces, condiciones genéticas, condiciones climáticas, manejo agronómico, el suelo, y por acá dicen nuestros agricultores, y el amor que uno le pone al cultivo. Sin embargo, estas características ha permitido pues, que este cacao tenga esas distinciones de los demás, ¿no? Ya yo te estoy hablando no de manera romántica, de manera científica, con estudios moleculares para determinar pues, estos perfiles. Ahora también, además de todos estos elementos, de manera científica que nos estás comentando, también interviene el elemento económico, ¿no? Es decir, los costos de mantenimiento que se requieren para todo ese tipo de trabajo que nos estás comentando, Paul, y sobre todo cuando estamos hablando de grandes proporciones, ¿no? De hectáreas y de grandes terrenos. ¿Qué tan caro o qué tan económico es el mantenimiento en condiciones de excelencia, digamos, como para tener un producto también de calidad excelente, ¿no? Porque nos contabas un poco antes, claro, que al principio eran como grandes latifundios y ahora ya es distinto porque está más redistribuida la propiedad de las plantaciones, ¿no? ¿Qué tan alto o qué tan bajo es el mantenimiento, los costos de mantenimiento? Es una pregunta clave, Palmira, porque aquí te va a asombrar algo, mira, y es donde tiene que ver la cultura. Se necesitan $75 el costo de producción, lo que tú gastas para producir un quintal de cacao seco. Actualmente en el precio bolsa de valores de Londres, aproximadamente $2.650 la tonelada, que eso viene siendo como $114 el quintal seco de cacao. Entonces, $75 el costo de producción. De 115, cerrémosles en 115, estamos hablando de 25 y estamos hablando de 15, $40 de utilidad por quintal. Una plantación sin manejo de materiales no clonados, híbridos, como tienen nuestros productores en las partes altas, montañosas de la provincia de Manabí, de la provincia y de Esmeralda, algo de la provincia de Los Ríos, ellos apenas tienen un promedio de 5 quintales secos por hectárea año. Entonces se están ganando $40 en 5 quintales, $200 en un año. Entonces tú dices, bueno, en una hectárea eso no es un negocio. Teniendo en cuenta que nuestros agricultores, ellos tienen agricultura integral. Papaya, plátano, crían pollos y hacen un sinnúmero de actividades dentro de su finca. Entonces, más adelante vamos a conversar de esos temas. Sin embargo, te doy por ahí algunas direcciones de que de pronto estos sistemas que tenemos, que se manejaban antiguamente, lo que daba la naturaleza, son sistemas que se han visto afectados, ¿no? Por el tema del calentamiento global, por el tema del uso indiscriminado de los plaguicidas, de los insecticidas. Entonces, eso ha permitido de que los suelos ya no sean los mismos de antes. Las plantas, pues, no les han dado el cuidado, han envejecido, ya no son tan productivas y tienen esa producción. Ha venido una renovación de plantaciones que actualmente, pues, ahí Guayas y Los Ríos lo sigue manejando como empresa. Un productor allá puede tener 500, 600, 800 hectáreas y mucho más de cacao clonado. 1.100 plantas por hectárea, no como tienen nuestros productores en la parte alta, 500 plantas por hectárea. Sin manejo, sin fertilización, que le da 4 quintales, 5 quintales al año seco. $200 por una hectárea. Mejor siembro maíz, mejor siembro maní y es más productivo. Y que te decía, ahí es donde entra la cultura, porque ellos se identifican con el cacao, se identifican con el chocolate. Y eso es algo clave, que es muy difícil erradicar
así tú le digas que está perdiendo en eso. Ellos dicen, bueno, eso me da allí, lo sembró mi bisabuelo, ahora está mi abuelo y ahora tenemos nosotros, pues esto tiene que continuar. Claro, hay todo un proceso de construcción de identidad también, ¿no? Alrededor del cacao. Vamos a seguir conversando con Paul Cedeño, nos quedan todavía varias perspectivas del cacao de la que hablar, pero antes de seguir hablando vamos a una pequeña pausa, volvemos y continuamos conversando con Paul Cedeño. Continuamos en este segundo bloque del programa Universidad Sin Fronteras. Estamos conversando con Paul Cedeño, él es docente de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Vamos a conversar en este segundo segmento sobre las investigaciones que se están haciendo, sobre todo desde la SPAM, sobre el cacao, sobre los proyectos de vinculación, etcétera, pero no quisiera cerrar toda la conversación que teníamos antes, Paul, sin mencionar una cosa, sin consultarte un poco sobre una cosa, ¿no? Decíamos la importancia que tiene el cacao en Ecuador, la importancia económica que tiene, la importancia identitaria y cultural que tiene. Sin embargo, ahí tenemos como una paradoja, ¿no? Hay un tema pendiente todavía en el país, que es que somos uno de los principales productores del mundo, pero quizás nos está faltando todavía este proceso de transformación y de comercialización, ¿no? Uno lo ve cuando el chocolate o el cacao ecuatoriano en el supermercado, en las tiendas, es bastante caro para ser productores, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahí? ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué está débil ahí? Bueno, sí, es verdad, me faltaban darte esos datos. Nosotros acá, en el Ecuador tenemos cerca de 540.000 hectáreas sembradas de cacao. En Manabí tenemos 125.000 hectáreas, somos la tercera provincia a nivel del país en producción. Sin embargo, en productividad somos una de las provincias más bajas. Apenas cosechamos 0.4 toneladas por hectárea año, es muy bajo. ¿Y qué es lo que pasa? El mundo, Europa, cuando conoce el chocolate se adueña de las fábricas, ¿no? Allá tenemos una de las más antiguas, Lin, cerca de 200 años esa fábrica chocolatera. Y ellos encuentran los mecanismos para hacer chocolate de manera refinada, con un buen etiquetado. Y ellos nos mandaron el mensaje claramente a nosotros que ustedes son proveedores de grano y nosotros somos los que hacemos los chocolates. De hecho, pues el tema de la bolsa de valores nace en Inglaterra, en Londres, y ellos ponen los precios. Obviamente, oferta y demanda. Entonces, el mensaje fue, produzcan y nosotros acá hacemos derivados. Sin embargo, pues actualmente ha crecido un poco, no lo que nosotros queremos. Pero mira, te pongo un ejemplo. Suiza tiene un consumo per cápita de cerca de 15 kilos de chocolate por persona al año. Ecuador tiene 0.4 kilos. O sea, no consumimos ni una libra de cacao o de chocolate al año. A pesar de ser productores, no consumimos chocolate. A pesar de tener café, no consumimos café. Entonces, eso nos ha venido pasando. Estamos iniciando procesos para hacer chocolate, pero resulta que vender el chocolate no es fácil. Competir con empresas que están establecidas en el mercado no es fácil. Ha iniciado, muchos artesanos tienen sus marcas a nivel provincial y nacional de chocolate. Por ahí la más reconocida que tenemos a nivel nacional, que ha salido un poco más, es la marca Pacari de la mano de Santiago Peralta, porque ha empujado un poco la marca de chocolate a nivel mundial. Sin embargo, acá pues los artesanos están recién en esa lucha. Yo creo que en un mediano plazo vamos a subir el consumo de chocolate, vamos a subir el consumo de cacao
y yo creo que vamos a tener más identidad, porque hablamos de que somos los productores principales del mundo, pero no consumimos el chocolate. Actualmente ya se están preparando, están consumiendo. El día de mañana tengo una catación de chocolates en Puerto Viejo con una empresaria que tiene su propia marca y ha invitado a mucha gente, porque a la gente hay que enseñarle cómo se tiene que comer el chocolate, qué tiene el chocolate, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, no es casualidad que en febrero te regalen chocolates. O sea, si te has hecho esa pregunta, ¿por qué te regalan chocolates en febrero? Resulta que el chocolate, ¿no? El chocolate tiene la feniletilalanina que te permite inducir a la hormona de la felicidad. Uh-huh. Te pone feliz, te pone contento, y es una buena oportunidad para el cortejo, pues, del que regala el chocolate. Entonces, no es una casualidad que se regale en el mundo en febrero por el Día del Amor y la Amistad. Entonces, nosotros acá comemos azúcar, comemos manteca vegetal que le ponen a muchos de los productos, pues, que están derivados del cacao, algunos no, pero eso es lo que consumimos. Tú le das a un niño un manicho, te come el manicho. Le vas a dar un chocolate oscuro, tal vez le resulta desagradable para su paladar. Es una cultura que tenemos que empezar, ¿no? Queda ahí entonces una línea, aunque bueno, hay que decir también que hay algunos que sí consumimos mucho chocolate y vamos contribuyendo un poco ahí a ese consumo. Vamos a centrarnos ahora sí, Paul, un poco en la investigación, y vamos a hablar un poco también de lo que nos adelantabas de los talleres de catación que nos comentabas, ¿no? Que es una experiencia bien interesante. Pero vamos a empezar un poco por la trayectoria de investigación que tiene la SPAM, en este caso en materia de cacao, ¿no? La SPAM viene trabajando en proyectos de investigación y vinculación desde hace más de 10 años en esta materia. Cuéntanos un poco, Paul, cuáles son un poco las grandes líneas. Obviamente en 10 años uno hace muchos proyectos y muchos avances, muchos hallazgos, pero cuéntanos un poco cuáles son las grandes líneas de investigación y como los hallazgos así más interesantes o más dignos de compartir, ¿no? Que más sorpresa hayan causado incluso dentro de la propia SPAM. Ok. Mira, voy a empezar diciendo primero que yo recuerdo mis profesores, eran profesores de la vieja escuela y eran muy lineales. Ahorita la educación es más horizontal. A veces yo hago las cosas en función de protocolo, pero me tomo más relajada la vida. O sea, con mis estudiantes incluso les permito que tengan la libertad de expresar y que demuestren quiénes son. Decía Alejandro Jodorowsky, él es un escritor, cineasta chileno. Él decía que sin humor no hay sabiduría. Es importante siempre mantener el humor, ¿no? Desde que uno se levanta y uno sonríe, y eso va ligado con el chocolate también. Nosotros en la Politécnica de Manabí, mira, tenemos, por ejemplo, algo que yo hice en mi maestría, fue un trabajo para mitigar cadmio. Nosotros tenemos un problema que la Unión Europea, el 1 de enero del 2019, puso restricciones para el cacao que traiga cadmio, porque bajaron los niveles permitidos para el chocolate con leche, bajaron los niveles. Entonces, hicieron investigaciones profundas para esos temas y en algunos lugares del Ecuador encontraron cadmio. Se ha venido haciendo investigación desde 1990 en el INEA. Por ahí el buen amigo Manuel Carrillo, el ingeniero Freddy Amores han venido haciendo investigaciones, pero no se podían revelar resultados porque en ese momento no teníamos el problema. Sin embargo, se suscitó en el 2019 y se sacaron a flor las investigaciones. ¿Por qué no se podía? Imagínate, Palmira, que tu finca tenga cadmio y yo revele que en tu finca tiene cadmio. ¿Quién te compra cacao? O que Manabí tiene cadmio, o que Los Ríos tienen cadmio. Entonces, por esa razón no se manejaba esa información públicamente. Cuando sale esto, pues salta esa necesidad y yo empiezo a hacer mi maestría justamente para la mitigación de cadmio, pero no en el suelo, porque el cadmio es un metal pesado que se encuentra en el suelo. Yo empecé a trabajar en la post cosecha por una simple razón. El cadmio, la planta lo absorbe cuando está de manera, por decirlo, diluida, líquida, ¿verdad? Entonces, el cadmio, cuando está en medios ácidos, se pone en esa condición. Vamos a ponértelo sencillo, está para que entienda el público. Yo de pronto tú sé que vas a entender, pero para que entienda la gente que escucha. El cadmio está hecho roca. En medios ácidos se diluye, se hace líquido y entra a la planta. Y puede entrar en 24 horas a la planta. Entonces,
yo trabajé en los métodos post cosecha, sabiendo que el pH del mucílago o del cacao cuando recién se cosecha, que está en baba, está entre 2.5 a 2.8. Yo ahí utilicé algunos métodos que tienen que ver con se agregaron algunos productos medios ácidos para ver si se le bajaba más la acidez, ¿no? Para sacarlo en la post cosecha. Porque ¿qué resulta? Cuando entra en el proceso de fermentación, allí el cacao tiene poros y el cadmio pues tenía la oportunidad de ingresar al grano. Por investigaciones que se habían hecho pasadas, sabiendo de que el cacao pues en la parte de post cosecha, cuando lo cosechas y luego cuando lo tienes seco, cambia el nivel de cadmio. Primero, la mayor cantidad la tiene en la parte mucilaginosa, cuando está recién cosechado. Cuando está seco, lo tiene más en el grano. Entonces, eso me dio la idea de poder trabajar y trabajé haciendo escurrido, trabajé haciendo presecado, trabajé haciendo lavado, trabajé utilizando medios ácidos y pude reducir en un 47%, que fue el mejor tratamiento, el contenido de cadmio y ya no necesariamente aplicándolo en el suelo. Entonces, ese proyecto pues estuvo financiamiento en ese tiempo de CEFA y de GIZ, ¿no? Hicimos un trabajo conjunto, ellos aportaron los recursos, yo hice la investigación mediante la universidad en mi maestría y sacamos ese resultado. Eso es lo más relevante, teniendo en cuenta también que la universidad pues también actualmente estoy en un proyecto de codirector de lo que es la recolección de materiales. Tenemos un banco de germoplasma. ¿Para qué tenemos un banco de germoplasma? Actualmente, viendo la tendencia que tiene el cacao CCN51, que es un cacao rojo, este cacao, un cacao que es homogénea su productividad, que está cerca de 40 quintales hectárea año, la gente tumba sus plantaciones por sembrar este cacao. Resulta que las plantaciones longevas, que han permitido tener calidad durante muchos años, el cacao fino de aroma, se están perdiendo. Entonces nosotros estamos rescatando estos materiales. Es un trabajo que no solo lo hemos hecho nosotros, algunas universidades, institutos de investigación lo han hecho. Acá en Manabí lo estamos haciendo como universidad, recolectando de las montañas los árboles antes que los tumben. Lo traemos a la universidad, de ahí la universidad le hacemos un estudio fenológico, vemos sus características fitosanitarias, vemos las características de productividad, vemos el tema de calidad, vemos el tema de autocompatibilidad, podemos de ahí determinar, hacer por ejemplo cruces para sacar clones para esta zona de esos materiales que están siendo exterminados. Mira, actualmente, solamente el último dato, la población de CCN51 en el país está 70-30 con relación al cacao nacional. Entonces cada vez se está perdiendo más ese cacao. Claro. Ahora, Paul, por las propias características de la investigación, del área de estudio y por un poco para llegar a los hallazgos que nos estás comentando, que obviamente tienen una incidencia directa y fuerte, no solo en la economía, sino en la propia sociedad, especialmente de Manabí, en este caso de las provincias más productoras, pero para poder desarrollar bien, digamos, en condiciones buenas, este tipo de investigaciones, hay algo que es importante, por las propias características, decimos, que es la coordinación con otros actores, ¿no? Es decir, en este caso la universidad no puede ir por libre, sino que aquí pesa más este papel de lo que ahora se llama vinculación, ¿no? Es decir, la cooperación con el Estado en sus diferentes niveles, con actores, como tú mencionabas, la cooperación internacional, con los propios productores. O sea, sí es importante, quizás en este tipo de investigaciones, más que en otras, que pueden ser un poco más de escritorio, esta tarea de vinculación con la provincia, con el Estado, provincia, municipio, Estado central, actores internacionales. ¿Qué tanto se da esa cooperación? Partiendo de la idea de que en principio parece que sí es necesaria y sobre todo qué tan fácil o qué tan difícil es, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil poder hacer trabajo empírico cuando implica a tantos actores e implica también perspectivas diferentes desde el punto de vista de que, bueno, que el productor no tiene por qué entender, no tiene por qué querer investigaciones más académicas o los actores internacionales o el Estado. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ese proceso de cooperación entre los distintos actores en materia de investigación del cacao? Es una pregunta clave, Palmira. De verdad que, mira, nosotros como universidad cada vez se han venido mermando los recursos. No solo creo que para esta universidad, para muchas sabemos los recursos que están complicados. Nosotros por ahí por el 2012 empezamos una travesía de buscar actores y vincularlos para hacer proyectos conjuntos. Ha sido difícil, no ha sido fácil, ha sido difícil teniendo en cuenta que, o sea,
nosotros como universidad muchas veces, no hablo solamente de la mía, nos hemos dedicado a hacer proyectos que de pronto quieren resolver cosas muy profundas y tenemos a veces problemáticas prácticas, problemáticas rápidas que requiere la respuesta al productor. Entonces, en ese ámbito no nos hemos puesto de acuerdo. El ministerio, universidades, institutos de investigaciones, cada uno estuvo por su lado, ONG. Entonces, nosotros, en vista de que no teníamos recursos, salimos a buscar recursos y empezamos a escuchar métodos de trabajo con ONG, con ministerios, de las formas como ellos trabajaban. Empezamos a adaptar la forma de trabajo y a la actualidad, 2021, hemos realizado simbiosis con ellos de tal manera que ya tienen la confianza, porque es práctico, o sea, hacer la investigación, mostrar los resultados y rápidamente socializarlos con los actores, con los productores. En este caso, nosotros acá tenemos la ventaja de tener organizaciones fuertes, como lo es la Fortaleza del Valle, que agremia cerca de 1000 socios y que nosotros podemos mostrar rápidamente allí los trabajos que se realizan en investigación con una organización que está bien estructurada. No quiere decir que no trabajamos con las demás. Aquí en Manaví hemos trabajado con cerca de 10 organizaciones de primer grado, de segundo grado, o sea, más pequeñas y más grandes, donde pues vamos vinculando. Nosotros acá el tema de cambio no ha sido un problema. La investigación más, algunas fincas tenemos identificadas, la Espol hizo un trabajo acá y algunas fincas pues hicimos el trabajo. Sin embargo, los problemas fuertes están en la Amazonía y en Esmeralda, ¿no? Eso ya es público, ¿verdad? En el oro también son los niveles más altos que tenemos. Entonces, ya es una información que la encuentran en internet. Entonces, pues, estos trabajos van dirigidos un poco para allá, para mitigar la problemática nacional. Sin embargo, pues acá tenemos proyectos prácticos que han tenido que ver, por ejemplo, con el manejo agronómico. Mucha gente hace una poda porque observó, le dieron un curso, pero no tiene en cuenta las condiciones fisiológicas que necesita la planta para la poda. Cuándo tiene que cortar, cómo tiene que cortar, ¿no? La importancia que tiene la poda, porque va a ser la que va a generar energía. Si no hay una buena poda, si no se genera energía, pues no vamos a tener producción. Cosas así prácticas. Y eso nosotros, recientemente se terminó un proyecto que estamos manejando todo el tema de métodos de fertilización con diferentes tipos de podas, ligeras y un poco más drásticas. De esos resultados, nosotros en octubre empezamos un proyecto con productores de Chone y Bolívar, ya para socializar los resultados. Porque primero nosotros hacemos la investigación, después socializamos mediante el vicerrectorado de vinculación los resultados de las investigaciones. Actualmente, en octubre, vamos a trabajar con 80 productores, ¿no? Ya a llevar la idea a sus fincas para hacer escuelas de campo, porque ese trabajo, hacerlo interno y de pronto darlo para que el agricultor lo haga o irlo a hacer, se ha venido haciendo mucho tiempo y creo que no ha tenido tan buenos resultados. Hacer escuelas de campo, enseñarles y que ellos continúen haciéndolo, ¿no? Porque yo creo que al sector agropecuario el tema de las dádivas le hizo mucho daño, regalarle a la gente le hizo daño. Había que enseñarle para que ellos pues tengan las herramientas, porque el día que no vengan, el día que no les lleven, ellos ya saben cómo hacerlo. Entonces tenemos ese proyecto y en proyectos que han estado relacionados a la post cosecha, nosotros por ejemplo ahora también empezamos una capacitación que era la que te iba a mencionar con el Ministerio de Agricultura y con las organizaciones. Mira, en el tema post cosecha todo hay que valorar. O sea, tú vas a hacer protocolos de fermentación. ¿Para qué? Para sacar perfiles de sabor. Ok. Para eso tú necesitas hacer la fermentación. Por ahí te saldrán 27 unidades experimentales y de esas 27 se tienen que valorar o se tiene que medir la calidad mediante análisis físicos y sensoriales. Actualmente en el país pues tenemos el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIAP Pichilingui, donde yo me formé, pero que llegan todas las muestras del país. Entonces a veces hay que esperar para que te puedan dar los resultados. Entonces nosotros metimos la propuesta conjuntamente con mismo CEFA, Ministerio de Agricultura, la empresa Cacao, que es una empresa que se encuentra en la universidad estratégica para el sector, porque ellos son los que nos permiten trabajar con los productores y que ellos puedan vender a buen precio, porque a veces ha sido difícil tratar de socializar los resultados, uno como universidad o ministerio, si no hay una salida al producto. Tú le dices, mire, pode así, fermente así, seque así, al final él va a venderlo ante el comerciante y él te dice, el productor dice, bueno, ¿para qué usted quiere que yo haga todo eso? Si al final voy a vender al comerciante y me paga lo mismo si no lo hago. Entonces nosotros buscamos una salida mediante la empresa privada para que pague más.
Ahí vemos entonces, Paul, la necesidad de la articulación, ¿no?, entre los distintos actores que participan y que están directamente involucrados y que se benefician también de manera directa de los resultados de la investigación, que un poco ese es también un poco el sentido, ¿no?, de los procesos de investigación y de vinculación. Y mencionabas un poco también de pasada un tema al que vamos a volver ahora también después de la pausa, que es el tema de los protocolos, ¿no?, la necesidad de que haya ciertos estándares y cierta homogeneización en ciertos protocolos de actuación, justamente para no solo para publicar, para compartir los resultados de las investigaciones, sino para conseguir que el producto vaya mejorando. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablamos un poco de estos protocolos y de las actividades también que están previstas para las próximas semanas y para los próximos meses. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Universidad Sin Fronteras, estamos conversando con Paul Cedeño. Nos habíamos quedado un poco antes de la pausa, Paul, con esta idea un poco en el aire de los protocolos, ¿no? Qué tan necesario es contar con protocolos de actuación en el área, en la temática del cacao, si existen esos protocolos y cómo se han desarrollado. Ya mira, como te mencionaba, nosotros cada vez que hacemos una investigación necesitamos valorar la calidad. Y de esa forma, o sea, los protocolos se implementan en función de lo que ya tienen las organizaciones o los productores. Normalmente, por ejemplo, Fortaleza del Valle tiene un protocolo establecido de 5 días de fermentación y 1 día de escurrido. Significa dejar el cacao un día, de un día para otro, y luego lo montan en los cajones de madera a fermentar. Estos cajones de madera que son de 90 por 90 en algunos casos de 80 por 80, otros 70 por 70, son de madera, son tipo escalera, se pone primeramente en la parte inicial, luego se dejan 2 días, se remueven, pasa al segundo cajón 2 días y luego pasa al último cajón donde va a permanecer 1 día. Que ahí va a ser la clave, que ahí va a ser donde van a liberarse los precursores del sabor, donde va a tener ese sabor a chocolate que tanto nos gusta. Sin embargo, Palmira, es algo curioso cuando se habla de calidad en función de protocolos. Mira, en el 2011 dictábamos un curso en el INIAP y al final se invitó a nivel de Latinoamérica y de diferentes lados un panel de catación que viniera a dar respuestas pues a unas muestras que se estaban valorando en la provincia de Esmeralda. Al final del día, después de hablar todo el día de calidad, de la fermentación, de que lo que hay que hacer, de lo mejor, hubo una compañera colombiana que ella cerraba la intervención. Habló como investigadora y al final le pidieron contar la experiencia comerciante y ella dijo, bueno, mi papá manda cacao a Japón sin fermentar. Y toda la capacitación que estaba en relación a la calidad en ese momento se cayó, porque la gente dijo, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? Si me están hablando de calidad de fermentación y todo eso, lo que pasa es que los japoneses consumen cacao con alto contenido de antioxidantes. A ellos no les interesa el chocolate, a ellos les interesa el antioxidante, porque a medida que se va fermentando, van bajando los contenidos de antioxidantes. Entonces, ya, se tuvo que explicar. Entonces, ¿cuál es el mejor cacao fermentado? Bueno, nosotros hacemos protocolos, 12 protocolos que el cliente escoja, porque tú con los protocolos puedes acentuar ciertos perfiles de sabor, puedes disminuir acidez, puedes aumentar el perfil sabor a cacao.
Entonces uno juega con los protocolos, con los días de fermentación, con los días de secado, para establecer y que el cliente, una vez que prueba, pueda elegir, bueno, este es que me gusta. Entonces aplíquenle ese protocolo para ese cliente. No, porque la calidad al final tú tienes que venderles al cliente, no que te guste a ti, sino que le guste al cliente. Entonces esas respuestas es las que hemos venido dando. Sin embargo, no hemos tenido un panel de catación en la provincia de Manabí. Tenemos varios proyectos referentes a todo esto que tiene que ver con secado, tesis de grado. Entonces la última semana de septiembre vamos a iniciar, Palmira, justamente con un taller que está dirigido para productores que ya se han capacitado en catación, técnicos, ¿verdad? Vamos a tener 30 personas en el taller. En este curso lo voy a dictar yo conjuntamente con el ingeniero Maximiliano Cavicchioli. Él es un italiano que trabaja en Venchi, Italia, una de las empresas más grandes de chocolate, y que pertenece al Salón del Chocolate en Londres. Entonces es una personalidad, una autoridad. Vamos a hacer los dos el curso. Va a ser el primer nivel, ¿no? Vamos a tener 3 niveles y luego vamos a dictar uno de chocolatería, no solamente de catación, sino de elaboración, porque se está moviendo mucho el tema del chocolate en la provincia de Manabí. Hay algunas cosas que hay que ajustar. Justamente eso te quería preguntar, preguntarte que nos contases un poco más sobre estos talleres, ¿no? Justamente cuando hablabas también de lo que el cliente prueba, de lo que al cliente le gusta, etcétera, quería un poco articular con esta consulta, ¿no? Nos decías que los talleres están dirigidos a los productores, pero no sé si, cuéntanos un poco, ¿son talleres solo para productores? ¿Son talleres que se abren? Hablamos de los talleres de cata, de licor de catación, de licor de cacao o de pasta de cacao. ¿Son talleres solo para los productores? ¿Son talleres que se abren en general para la ciudadanía? También un poco pensando en lo que decíamos antes, ¿no? En el poco consumo que hay, en el caso de Ecuador, del propio cacao ecuatoriano. ¿Son talleres solo para productores? Cuéntanos un poco cómo funcionan estos talleres. Claro, Cachipa. Sabes que cuando tú me estabas haciendo la pregunta, me detuve en tu nombre y estaba poniéndome a pensar de dónde pudiera proceder, porque casi no se escucha. Entonces, cuéntame solamente rápidamente, Palmira, de tu nombre. Bueno, es una ciudad histórica y son personajes históricos y en mi caso es familiar también, sobre todo, ¿no? Es por un tema familiar, por una víctima de la dictadura, de la guerra civil española. Muchas gracias, pero bonito nombre. Gracias. Mira, el taller está dirigido de las organizaciones que tenemos acá en la provincia de Manabí. Se han escogido, las organizaciones mismas escogen personas que los van capacitando en calidad. Bueno, cogen esas personas y esas personas ya han tenido un curso que yo se lo dicté hace cerca de 3 meses atrás, un curso básico. Entonces ya se ha venido preparando porque con esta idea nosotros ya venimos hace mucho tiempo. Entonces, primero va dirigido para las organizaciones que tienen su cacao, que hacen sus procesos, para que ellos tengan dentro de sus organizaciones personas que puedan valorar la calidad, ya que no estén contratando a nadie, sino que ellos tengan a personas capacitadas, preparadas para que evalúen sus propios protocolos, de los que te mencionaba. Entonces el taller principalmente va dirigido para ellos. Para otro grupo de personas que va dirigido es para técnicos, pero que trabajan en la misma onda de las organizaciones de cacao, porque los beneficiarios tienen que ser ellos. De pronto las grandes empresas, los productores grandes de cacao, que tienen volumen, que lo manejan como empresa, ellos pueden pagar un catador para que le haga su trabajo. Pero una persona que tiene, ¿qué? 2 hectáreas, 1 hectárea, es bien difícil para ellos. Para una organización pequeña también. Entonces el taller va dirigido específicamente para ellos y técnicos que muchas veces contratan las ONG que vienen trabajando pues con estas organizaciones. Hay un número reducido que pedimos para la universidad que son para docentes, para técnicos que están trabajando en esta área. Entonces, mira, de este grupo de 30 va a ser un curso aprobatorio y también de participación. Las personas que participan y no aprueban, se le da su certificado de participación. ¿Por qué? Pues mira, es clave. Si tú tienes, de pronto te gusta catar, tú tienes las cualidades para catar, pero tu tiempo no te lo da. Entonces va a ser difícil que puedas llegar siempre a una sala de catación. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. Si tu tiempo te lo da, pero tú definitivamente no tienes esas cualidades para decir, para ti todo es igual.
Entonces, de pronto, si tienes la voluntad, te vamos formando en otras cosas, ¿no? Bueno, métete en la parte física, evalúa las características físicas. Entonces, más o menos ese taller va enfocado en eso, poder de los 30 que queden, no sé, al último nivel, que queden 15, 20, 10, los que queden van a ser las personas que van a estar, en este caso, certificadas por la universidad, por el Ministerio de Agricultura, y que van a haber dos empresas, una ONG y una empresa que van a estar auspiciando este taller. Y esto tiene otra connotación. A nivel de América y del mundo se han creado 9 protocolos de calidad de cacao. Queremos que eso se llegue acá y se estandarice, porque tú vas a diferentes organizaciones y tienen protocolos diferentes, unos catan de una manera, otros tienen otros formatos, refinan de otra manera, hacen el tostado de otra manera, y queremos que eso pues sea homogéneo. Entonces, el objetivo también es ese, y por eso está el Ministerio de Agricultura, de que podamos llevar a estas personas entrenadas a tener una certificación, porque no hay en el país catadores de licor de cacao que estén certificados. Yo tengo cerca de 14 años haciendo catación, pero a mí nadie me certifica, a diferencia como lo hay en café, que los de café tienen algunas, pero la más importante está la SCAP de Estados Unidos y los certifica como catadores, y ellos cobran con su certificado. Eso queremos hacer en cacao, que creo que nos falta mucho. Yo creo que podemos ajustar eso. Entonces, viene dado un poco de cada cosa para ajustar, además de dar respuesta a los proyectos, crear paneles que estén certificados y que estos panelistas profesionales puedan tener una fuente de ingreso tanto para ellos como para sus organizaciones. Solamente te cuento rápidamente la experiencia cuando estuvo aquí. Yo recibí un curso con Martin Chris, también pertenece al Salón del Chocolate. Él está considerado uno de los mejores catadores de chocolate del mundo. Y él por hora, me parece que fueron $1,500 que cobraba por hacer trabajos de catación. Me parece que por ahí estuvo con Santiago Peralta en Pacari ajustando algunas cosas, porque ellos van catando y van ajustando. Entonces, que no tenga un catador nuestro esas dimensiones, pero que pueda tener un recurso que le pueda permitir también tener una fuente de empleo, ¿no? Y eso refleja también un poco la necesidad y la pertinencia de ir formando a los recursos humanos, ¿no? De ir profesionalizando un poco todo el sector, no solo en producción, sino un poco en todos los campos y en todas las áreas que conllevan esta producción. Nos quedan un par de minutos, Paul, pero sí quisiese que nos contases mínimamente, además de estos talleres, en octubre habrá una Feria Internacional del Cacao, ¿no? No sé si quizás brevemente, pero sí si nos puedes contar un poco a quién está dirigida y un poco cuáles son las actividades que están previstas. Ok, el 1 de octubre es el Día Internacional del Cacao y el Café. El Ministerio de Agricultura en el país es el responsable pues de hacer ferias consecutivas, o sea, hace ferias en Manabí, hace ferias en Guayaquil, en Quito y por diferentes partes del mundo. Se escogió esta zona porque está en el corazón del sector cacautero. La universidad tiene el espacio para el aforo por los temas de bioseguridad, tiene espacios grandes, tiene la fábrica de chocolate y tiene los lugares donde se fermenta y se seca. Esta feria está dirigido principalmente a productores, está dirigido a personas que estén involucradas en la cadena de valor y que puedan ayudar a dar un salto a los productores con su chocolate, con su cacao, compradores, Ministerio de la Producción, toda la cadena involucrada. De pronto el aforo no va a ser mucho, por ahí me parece que está para 200 personas, sin embargo va a ser transmitido y en esta feria pues van a mostrar todos los chocolateros, van a mostrar sus productos. Va a llegar su chocolatero, se le va a hacer un stand donde van a tener su chocolate mostrándolos, ¿no? Y tengan la oportunidad de que los conozcan, de que sepan que hay gente que está haciendo chocolate y buen chocolate. De pronto hay alguien que está haciendo mermelada, alguien que está haciendo, no sé, cualquier emprendimiento relacionado al cacao, porque también utilizan mucílago. Entonces, esa feria va dirigida principalmente a ellos, invitando actores estratégicos, ¿no? Que permitan ayudar a encadenar a estos comerciantes, a estos artesanos para llevar su cacao, su chocolate a otras partes del mundo. Entonces, más o menos en eso está dirigida la feria, asimismo con el Ministerio, SPAN, la empresa Cacao, Fortaleza del Valle también participa en la feria. Entonces, es el primer evento que vamos a tener en la universidad público, por decirlo así, ¿no? Entonces, por esa razón, por estos temas de bioseguridad, hubiéramos querido tener mucho más personas, pero va a ser un poco difícil, sin embargo, se va a transmitir.
Ahí queda entonces, Paul, la invitación a todos los actores de la cadena del sector y la invitación también a seguir trabajando y a seguir con los proyectos de investigación, de vinculación y de innovación, un poco también atendiendo a los retos que plantea, sobre todo lo que mencionábamos antes del cambio climático, ¿no? Todos el calentamiento global, todas las consecuencias del cambio climático están generándonos nuevos retos, nuevos desafíos a los que hay que atender y que hay que enfrentar también con investigación, con vinculación y con trabajo cooperativo y con articulación entre los distintos actores que participan en la cadena, en este caso del cacao, de producción del cacao. Paul Cedeño, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la RUE a conversar en este diálogo de Universidad Sin Fronteras. Te agradecemos muy fuertemente por haber estado aquí este ratito con nosotros y haber compartido un poco todo este diálogo, todo este debate. Paul Cedeño, él es docente de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Manuel Félix López, muchísimas gracias, Paul, por haber compartido aquí, y a nuestra audiencia les agradecemos también por haber compartido con nosotros este rato y les emplazamos a la próxima semana una nueva edición de Universidad Sin Fronteras, ya saben, el programa de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.